Bueno, buenas tardes, profesora. El día de hoy vamos a proceder a iniciar con la exposición que quedó pendiente de la materia de formulación y evaluación de proyectos de inversión. Nuestra exposición trataba sobre la evaluación económica del proyecto y el análisis de sensibilidad, el cual resulta muy importante en cualquier proyecto de inversión, evidentemente. El equipo está conformado por Ángel Valdés Miranda, Andrés Erasto Mejía, Alejandro García y yo, José Sebastián Reina Ramírez. Comenzando por el índice, que es el que encontramos en el trabajo, donde vamos a ver absolutamente todos los temas de verdad. Después tendríamos la introducción del trabajo, y básicamente habla acerca de lo importante que es la evaluación económica antes de iniciar un proyecto anual. ¿Por qué? Porque si no se prepara de iniciar el mercado en el que vamos a jugar, hay que tomar el análisis de las diferentes variables de la viabilidad dentro de, porque es muy importante saber en qué te estás metiendo, sobre todo cuando hay dinero de por medio. Para esto se usan diferentes análisis, los cuales tienen su manera de segmentarse y utilizarse dependiendo del proyecto. Los primeros que se conoce es el VAN o el valor actual neto, que hablaremos más adelante. También tenemos la tasa de retorno TIR o el payback, que básicamente son, en suma, aunque tienen su manera distinta de tomarlo, básicamente es el periodo de recuperación que tú tardas en recuperar la inversión que tú pusiste dentro del proyecto, al menos en teoría, ya que como vemos adelante son un poquito más complejos que eso. Y el análisis de sensibilidad, que complementa toda esta evaluación al identificar cómo las diferentes variaciones, que es lo que les comentaba, dentro del mercado pueden atacar nuestro proyecto. Entre los conceptos clave que encontramos a la hora de hacer un análisis de proyecto es importante porque hay que conocerlos, aunque sean básicos, para saber más o menos de qué es lo que estamos hablando a la hora de iniciar con diferentes formas de evaluación. Iniciando con la inversión, que yo creo que ya todos lo conocemos, que es básicamente el monto a dar cuando se va a iniciar un proyecto. Es lo primero que voy a empezar a gastar cuando voy a echar Rwanda. Después tenemos los costos, que de hecho de los costos sale la inversión. ¿Por qué? Porque los costos básicamente cuánto dinero me va a costar a mí echar a andar el proyecto. Básicamente los costos me van a decir cuánto necesito yo de inversión para poder arrancar con lo que quiero hacer. Después tenemos los ingresos, que básicamente van a ser los beneficios económicos que yo espero tener una vez iniciado el proyecto, es decir, una vez iniciada puesta la inversión y sobre todo considerados los gastos. Después tenemos el horizonte de evaluación, que es básicamente, como les comentaba, el tiempo esperado que yo intuyo o que yo ya calculé para saber el tiempo que necesito para el retorno de mi inversión, obviamente considerando los costos. Después tenemos el flujo de caja, que básicamente es el registro de todas las entradas y salidas de dinero dentro de mi negocio. ¿Por qué es tan importante? Porque con esta es con la que se calcula realmente mis costos, y una vez considerados los costos es cuando puedo entender cuánto tiempo voy a tardar yo en recuperar mi inversión. Y después tenemos el valor residual, otra cosa que es muy importante dentro del negocio, y que básicamente nos indica el valor que van a tener nuestros, por así decirle, herramientas dentro del proyecto una vez concluida su vida útil. Por ejemplo, vamos a poner una maquinaria pesada que tiene un tiempo de vida de 10 años, la cual me costó 100,000 pesos. Esta máquina que me costó 100,000 pesos y que me va a trabajar durante 10 años, obviamente durante todo ese uso va a generar un desgaste y por ello una depreciación. Esa depreciación vamos a suponer que va a ser de 10,000 pesos por año. Después de 10 años, en teoría, ya no debería tener valor, porque van a pasar 10,000 pesos por 10, serían los 100,000 pesos de valor de la máquina. Pero pues esto obviamente no pasa así. Pero después de 10 años, vamos a suponer que la depreciación o el valor actual del mercado en el que se puede vender una máquina en un estado como el que se encuentre después de 10 años va a ser aproximadamente de 10,000 o 20,000 pesos. Ese sería el valor residual. Vaya, cuando una herramienta que yo utilizo ya cumplió su vida útil y aún conserva un valor. Después tenemos los métodos de evaluación económica. Como les mencionaba, estos son los diferentes métodos que se utilizan cuando yo voy a analizar un proyecto de inversión.
¿Por qué son tan importantes? Básicamente le dicen al inversionista qué tan saludable está el negocio que yo voy a estar dispuesto a iniciar y qué tanta inversión voy a estar dispuesto a dar. El primero que tenemos es el valor presente neto. Este básicamente de lo que se encarga es de decirme a mí cuánto tiempo voy a tardar yo en recuperar mi inversión. Ojo, en recuperar mi inversión dicho de una manera sencilla. ¿Por qué lo digo así? Porque el valor presente neto se encarga de primero sacarme toda mi lista de la inversión inicial que yo voy a poder dar. Después me va a dar toda una lista de los costos que yo voy a tener a considerar durante los diferentes años, y después me va a generar la lista del tiempo que yo espero una vez atacados los costos y los ingresos para darme cuánto tiempo voy a tardar yo en recuperar mi inversión. Básicamente es el tiempo que me va a tardar a mí en poder recuperar mi dinero. Después tenemos la tasa interna de retorno. Esta resulta especialmente beneficiosa para los inversionistas que usualmente no es que quieran estar dentro del proyecto en sí, sino que simplemente quieren ponerlo como un ingreso pasivo que me esté generando ganancias con el paso del tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Es especialmente útil en los proyectos que se requieren de mucho tiempo y que usualmente no es que tú tengas que estar involucrado en. Un ejemplo muy claro es suponer en una empresa en la que están metiendo cierta cantidad de dinero, vamos a suponer los mismos 100,000 pesos que les mencionaba, y el TIR lo que va a hacer es que va a calcular todo el gasto, pero ya generalizado. Recordemos que del BPN es simplemente el gasto y el ingreso generado, pero en el caso del TIR va a ser todo el ingreso generado y la tasa que me va a regresar a mí ese proyecto de inversión, por así decirlo. En el caso del TIR lo que pasaría es que si tenemos un proyecto de inversión el cual pues durante su gestión entre un inversionista y metió pues concluye su vida útil, por ejemplo vamos a poner una maquinaria pesada que tiene un tiempo de vida de 10 años, la cual me costó 100,000 pesos. Esta máquina que me costó 100,000 pesos y que me va a trabajar durante 10 años, obviamente durante todo ese uso va a generar un desgaste y por ello una depreciación. Esa depreciación vamos a suponer que va a ser de 10,000 pesos por año. Después de 10 años, en teoría, ya no debería tener valor, porque van a pasar 10,000 pesos por 10, serían los 100,000 pesos de valor de la máquina. Pero pues esto obviamente no pasa así. Pero después de 10 años, vamos a suponer que la depreciación o el valor actual del mercado en el que se puede vender una máquina en un estado como el que se encuentre después de 10 años, va a ser aproximadamente de 10,000 o 20,000 pesos. Ese sería el valor residual. Vaya, cuando una herramienta que yo utilizo ya cumplió su vida útil y aún conserva un valor. Después tenemos los métodos de evaluación económica. Como les mencionaba, estos son los diferentes métodos que se utilizan cuando yo voy a analizar un proyecto de inversión. ¿Por qué son tan importantes? Básicamente le dicen al inversionista qué tan saludable está el negocio que yo voy a estar dispuesto a iniciar y qué tanta inversión voy a estar dispuesto a dar. El primero que tenemos es el valor presente neto. Este básicamente de lo que se encarga es de decirme a mí cuánto tiempo voy a tardar yo en recuperar mi inversión. Ojo, en recuperar mi inversión dicho de una manera sencilla. ¿Por qué lo digo así? Porque el valor presente neto se encarga de primero sacarme toda mi lista de la inversión inicial que yo voy a poder dar. Después me va a dar toda una lista de los costos que yo voy a tener a considerar durante los diferentes años, y después me va a generar la lista del tiempo que yo espero una vez atacados los costos y los ingresos para darme cuánto tiempo voy a tardar yo en recuperar mi inversión. Básicamente es el tiempo que me va a tardar a mí en poder recuperar mi dinero. Después tenemos la tasa interna de retorno. Esta resulta especialmente beneficiosa para los inversionistas que usualmente no es que quieran estar dentro del proyecto en sí, sino que simplemente quieren ponerlo como un ingreso pasivo que me esté generando ganancias con el paso del tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Es especialmente útil en los proyectos que se requieren de mucho tiempo y que usualmente no es que tú tengas que estar involucrado en. Un ejemplo muy claro es suponer en una empresa en la que están metiendo cierta cantidad de dinero, vamos a suponer los mismos 100,000 pesos que les mencionaba, y el TIR lo que va a hacer es que va a calcular todo el gasto, pero ya generalizado. Recordemos que del BPN es simplemente el gasto y el ingreso generado, pero en el caso del TIR
va a ser todo el ingreso generado y la tasa que me va a regresar a mí ese proyecto de inversión, por así decirlo. En el caso del TIR, lo que pasaría es que si tenemos un proyecto de inversión, el cual pues durante su gestión entre un inversionista y metió 100,000 pesos, yo tengo que calcular obviamente cómo voy a distribuir correctamente esos 100,000 pesos, y una vez aplicados los costos operativos, los costos fijos, los costos variables y aparte los salarios que yo voy a tener que dar, cuánto le puedo dar yo de tasa de retorno al inversionista por lo que él me prestó, obviamente con cierto interés, por eso es una tasa interna de retorno. Y por último tenemos el periodo de recuperación o el payback, que es básicamente el tiempo que uno mismo cuando inicia un proyecto tarda en recuperar en su proyecto de inversión. Este básicamente es el punto de equilibrio en el que se tiene que llegar. En el caso de la tasa de retorno era básicamente el pago que se puede hacer casi siempre mensualmente hacia un inversionista. En el caso del BPN era básicamente mis costos enfrentados frente a mis ingresos. Y en el caso del payback es simplemente cuánto tiempo voy a tardar yo en llegar a un punto de equilibrio, no de ganancia, sino de cuánto tiempo va a tener que pasar para que mis costos alcancen a mis ingresos, perdón, al revés, que mis ingresos alcancen a mis costos y yo ya no esté en deuda. Estos serían los temas de mis compañeros, en los que veremos la interpretación de análisis, la importancia del análisis de sensibilidad, casos prácticos y el que me toca a mí, que es el estado de resultados en el proyecto. Hablando del estado de resultados en el proyecto, que como les mencionaba es otro de los puntos fuertes de ver qué tan saludable es un proyecto de inversión, sería en el caso de, a partir de esta clase de estados, van a darse cuenta de la salud financiera dentro del negocio. ¿A qué me refiero con esto? A que hay información clave sobre las ventas netas, sobre el costo de ventas, sobre la utilidad bruta, sobre los gastos operacionales, sobre los activos fijos, sobre los activos diferidos. Básicamente es toda la estructura financiera del negocio calcada a un papel, el cual obviamente es de suma importancia para cualquier inversionista o persona que esté dispuesta a iniciar o entrar en un negocio ya empezado. Es decir, tiene los activos, que debe a pasivos y que pertenece a los dueños de capital. Aquí se puede saber toda la solidez financiera, liquidez o estructura de activos, así como la rentabilidad de capital dentro de cualquier negocio. ¿Qué es y para qué sirve el valor de los estados financieros? Pues básicamente para un inversionista sirve de todo. No solamente hace mucho más rápida la comprensión del negocio porque puedes tomar en cuenta todos los ingresos y gastos, sino que además ayuda a saber qué tan responsable es la persona que lo está echando a andar. Tenemos que es importante a la hora de tomar decisiones inteligentes porque sabes si el negocio es rentable o está perdiendo dinero, lo cual es obvio. También puedes decidir si puedes invertir o contratar más personal para expandirte. Además te ayuda a detectar problemas que sean graves. Obviamente no es que sea tan claro, sino que es fácil darse cuenta cuando los números te están hablando. Un estado financiero puede mostrar si estás perdiendo liquidez, si te falta efectivo o si estás acumulando demasiada deuda. También te puede ayudar a evaluar la rentabilidad del negocio con métricas como la utilidad neta, margen de utilidad, la rentabilidad sobre el capital o la rentabilidad sobre los activos. Además te ayuda a conocer el valor de la empresa. Bueno, esto es más común en los balances generales, ya que aquí tienen los activos y tienen hasta los pasivos que deben, y lo que es tuyo, que es el capital. Así pues también te sirve obviamente para dar confianza a terceros con los números reales de tu empresa. Y básicamente eso es a menor escala, por lo que sería tan importante poder analizar tanto cosas como el BAN, el TIR o el ROE dentro de los diferentes proyectos que alguien quiera analizar. Y esa es la función de los estados financieros para un inversionista. Métodos para el análisis de sensibilidad. Antes de entrar y explicar los puntos que tenemos aquí en esta diapositiva, resumiré todo el contexto general de esta diapositiva informática. Los modelos de análisis de sensibilidad son técnicas utilizadas para evaluar cómo los cambios en las variables de entrada de un modelo o sistema afectan las variables de salida o de resultado. Entonces, aquí tenemos 3 puntos importantes. El punto número 1 es
Análisis unidimensional. Modificación de una variable a la vez para medir su impacto. Análisis multidimensional. Evaluación simultánea de cambios de varias variables. Análisis de escenario. Proyección de diferentes escenarios. Optimista, pesimista y realista. En esta diapositiva tenemos la interpretación del análisis de sensibilidad. ¿Qué es un análisis de sensibilidad? El análisis de sensibilidad es la técnica que determina cómo diferentes valores de una variable independiente impactan en una variable dependiente bajo un conjunto de supuestos. Estudia cómo la incertidumbre en el resultado de un modelo o sistema matemático pueden asignarse a diferentes fuentes en sus variables de entrada. Esta técnica se usa dentro de límites específicos que dependen de una o más variables de entrada, tal como el efecto que tienen los cambios en las tasas de interés, variable independiente, en los precios de los bonos, variables dependientes. El análisis de sensibilidad, dado un cierto rango de variables, es una forma de predecir el resultado de una decisión. Es conocido también como análisis de simulación o qué pasa si, al crear un conjunto dado de variables, un analista puede determinar los cambios en una variable afecten el resultado. ¿Para qué sirve un análisis de sensibilidad? Una de las aplicaciones clave del análisis de sensibilidad es el uso de modelos por parte de los gerentes y responsables en la toma de decisiones. Se puede utilizar todo el contenido necesario para el modelo de decisión mediante la aplicación repetida en el análisis de sensibilidad. Ayuda a los analistas de decisión a comprender las incertidumbres, los pros y los contras, con las limitaciones y el alcance de un modelo de decisión. La mayoría de las decisiones se toman bajo incertidumbre. Una técnica para llegar a una conclusión es reemplazar todos los parámetros inciertos con los valores esperados. Luego se lleva a cabo el análisis de sensibilidad. Aunque también tenemos aquí las evaluaciones de la confianza en el modelo. Sería un respiro para alguien que toma decisión tener alguna indicación sobre cuán sensibles serán las elecciones al cambiar una o más variables de entrada. Una buena práctica de modelo requiere que el modelador realice una evaluación de la confianza de un modelo. Entonces, hablemos de uso. La aplicación clave de la sensibilidad es indicar la sensibilidad de una simulación a las incertidumbres en los valores de entrada del modelo. Ayuda a evaluar el riesgo de una estrategia. Sirve para identificar qué tan dependiente es el resultado con respecto a una variable particular de entrada. Entonces, ¿cómo hacer un análisis de sensibilidad? Un análisis de sensibilidad, también conocido como análisis ¿qué pasa si? Es el utilizado con mayor frecuencia para los analistas financieros para predecir el resultado de una acción específica cuando se realiza bajo ciertas condiciones. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Erasto Andrés Ruiz Mejía y hoy voy a empezar a hablar un poco sobre cómo es y cómo vamos a establecer nosotros nuestro producto, que es el Powder Natural Protect, para el futuro, y viendo diferentes aspectos en la empresa que vendrían siendo aspectos técnicos, aspectos administrativos, aspectos contables, aspectos financieros y aspectos legales. Por ejemplo, nosotros ahorita vamos a hablar sobre las variables de un producto, la sensibilidad de un producto.
El análisis de sensibilidad es una técnica utilizada para evaluar cómo las variaciones en los factores clave del proyecto afectan la viabilidad económica. Permite identificar cuáles variables tienen un mayor impacto en los resultados y planificar medidas para mitigar riesgos. ¿Qué es lo que nos quiere decir eso? Que nosotros vamos a hacer una proyección de cuáles pueden ser nuestros distintos riesgos a la hora de tener nuestra producción o nuestras ventas que pueden afectar a nuestros márgenes de ganancia. Para eso nosotros tenemos que crear una tabla de sensibilidad que nos ayude a identificar esos mismos. Bueno, podrían ser factores externos, como podrían ser las tasas de interés, o sea, factores que nosotros no podemos controlar. Podrían ser la tasa de interés que está proporcionada por nuestro Banco Federal, que podría ser en este caso Banxico, por la inflación, o sea, esos factores que nosotros no podemos controlar para nada. La inflación, si algún día pasa una inflación ahorita está el 8% anual, pasa al 20%, pasa al 30%, claramente nuestros costos van a ser incrementados, ya que pues no tenemos la capacidad para producir con los mismos costos con una inflación de ese tamaño. Y pues son cosas que uno no puede controlar, por eso son condiciones externas. El tipo de cambio, nosotros por ejemplo, digamos que ahorita está el dólar un dólar por 20 pesos. Al momento en que el dólar suba, la moneda del peso deja de bajar, y si nosotros importamos bienes del extranjero, nuestros costos automáticamente van a subir y no vamos a tener esa capacidad de afrontar el problema de cómo sería de los costos más bajos, pues, y un crecimiento económico. Pues en épocas de recesión la demanda de los productos o servicios de la empresa pueden disminuir, pues ya viene siendo, pues por ejemplo, en el caso de nuestro vecino de Estados Unidos, el vecino del norte, que ha entrado en una recesión económica, las empresas han empezado a bajar. Eso se ha visto pues en las bolsas de valores de todos los índices de las empresas norteamericanas. Y pues basando en los factores externos, voy a hablar sobre los factores del mercado y de la industria. Pueden ser demanda del producto o servicio, pues cambio de que las preferencias de los consumidores no sean las mismas que antes, que quizá antes se les gustaba nuestro producto porque era un producto en polvo, que les gustaba porque era natural, que les gustaba porque no tenía, ningún químico agresivo para nuestro cuerpo. Y eso era lo más importante, esa es nuestra base como empresa. Nuestra misión, que todas las personas, la mayoría de las personas puedan acceder a este producto, que sí es accesible, para cuidar su calidad de vida y su piel, que no se estén pues poniendo químicos irritables en la piel. Y pues precios de la competencia, por ejemplo, nuestros precios nos dicta pues unos factores que vamos a ver más para adelante, pero los precios de la competencia es algo a considerar. Precios de la competencia, por ejemplo, si otras marcas comienzan a bajar muchísimo sus precios, nosotros nos veríamos muy afectados al momento de querer vender nuestro producto, ya que nosotros somos una empresa nueva y somos emprendedores que no tenemos tanta capacidad de compra ni tanta capacidad de producción para competir con las grandes empresas que ya están establecidas en el mercado. Por ejemplo, nuestro precio de venta sugerido son 120 pesos, pero estaríamos considerablemente pensando en reducirlo a 110 pesos para tener una utilidad cercana al 30%. Y pues nuestro costo vendría siendo 73 pesos. Y la verdad pues sale más caro producir nuestro producto, pero viene con el valor agregado de que no irrita la piel y que es amigable con el medio ambiente. Y pues por eso es el costo, y eso nos podría afectar muchísimo al momento de que otros competidores decidan ese mismo producto bajarlo de precio, o sacar unas presentaciones más chicas, o simplemente bajar la calidad de su producto y vendernos un producto más barato, vendernos una submarca que nos pueda afectar en el rendimiento de nuestras ventas y de pues el mercado.
Pues la disponibilidad y el precio de las materias primas para nosotros es muy importante, ya que debemos de cuidar nuestros proveedores, de que, bueno, no cuidarlos, tenemos que estar atentos a que nuestros proveedores no les suban los precios a nuestras materias primas, para que así nuestros productos no puedan encarecerse más. Y pues las regulaciones gubernamentales, aquí nosotros no tenemos ningún tipo de problema, ya que el acto legal de nuestra empresa está totalmente pues establecido ya sobre el avance 3 de nuestro proyecto, que pues las nuevas leyes o los cambios que puedan surgir, nosotros ya estamos preparados para lo que pueda pasar y para lo que está pasando respectivamente a las normas, por ejemplo, normas oficiales mexicanas que nos dan un tipo de guía o especulaciones de qué tanto podemos contaminar y no podemos contaminar nuestro proyecto. O sea, qué tanto podemos contaminar, no podemos contaminar el aire o el agua o otros tipos de ecosistemas, o qué tanto podemos explotar los recursos de nuestro país. Ok, les hablé un poco sobre los análisis de sensibilidad. Ahora le voy a hablar variables sensibles en un proyecto. Los costos operativos. Nuestros costos saldrán en 73 pesos por cada desodorante, ya que vendría siendo pues por costos de nuestra ubicación, costos de normatividad. Nuestra ubicación pues la vamos a tener una zona urbana y semiurbana para ahí mismo producirlos y no tener el gasto, el transporte, ya que tampoco se ocupa mucho espacio. Sería ahí mismo producirlos y ahí mismo distribuirlos en una zona pues céntrica. Nuestras normatividades y las regulaciones de Cofepris, que no nos van a dejar a nuestra empresa hacer malas prácticas. Y pues nosotros también tendríamos nuestros costos de producción y con ingredientes naturales, que sale pues como 20 pesos, que nos sale como en 10 pesos, etiqueta de impresión 5 pesos, mano de obra, ensamble y envasado 5 pesos, y costos indirectos como la energía y la limpieza son 5 pesos. Pues la verdad nuestro producto tiene buen margen de ganancia. Además tenemos costos adicionales como marketing digital, promoción en redes sociales, diseño de publicaciones. También tenemos publicidad física, volantes, carteles, que nos saldrían 3 pesos por desodorante. Promoción y distribución, 7 pesos por unidad. Pues ya podríamos dar nosotros muestras gratuitas en gimnasios, en farmacias, en el supermercado, y podríamos quizá acceder un poco o entrar al mercado de las grandes empresas para competir realmente pues en un entorno pues donde estemos al nivel de las grandes empresas. Y pues costo estimado pues hasta ahí van 65 pesos. Y ahora pues tenemos que sumarle costos por instalación, el costo del alquiler, que vendría siendo por 8 pesos. 8 pesos nos saldría por el alquiler cada desodorante producido. Los costos operativos, la inflación, que ya hablé un poco de eso, precios de venta de productos o servicios, pues estos precios de venta no representan una subida tan alta o baja de precios. Pues sí, es un poco alto ¿cómo se podría decir? Al estándar de mercado, pero estamos conscientes ya que pues es un producto que su particularidad no es ser el más barato, sino ser el más amigable con nuestra piel. Y pues tenemos diferentes métodos sobre el análisis de sensibilidad. El What If análisis, este método consiste en el impacto variable dependiente sobre pues la utilidad neta, la caja libre, el precio pues de nuestro producto. Y mientras que todas las demás constantes se permanecen, se aplica pues en diferentes escenarios. Por ejemplo, el aumento de 10% de algún producto nuestro, una disminución de 5% de ventas. Este es el análisis What If, que si sube, por ejemplo, nuestros costos
de materia prima puede bajar nuestras ventas, qué tanto sube y qué tanto baja nuestras ventas, un aproximado. El análisis de escenarios, sobre distintos escenarios posibles por los mercados, o sea, como ya dije, la inflación. O puede ser también simulación Monte Carlo. Es una técnica estadística que utiliza un muestreo aleatorio para asimilar miles o incluso miles de posibles resultados, considerando incertidumbre y la variabilidad de múltiples factores de sensibilidad. Se definen distribuciones de probabilidad para cada factor en lugares puntuales. Proporciona pues una probabilidad estadística de cuáles pueden ser nuestros riesgos y qué tanto puede ser el impacto de nuestra empresa, y las desventajas que requiere un software pues muy especializado para hacer la estructura y saber el rendimiento real de qué tanto nos puede afectar a nuestras ventas, qué tanto nos puede afectar a nuestras ventas, pues cualquier tipo de escenario. Ese sería el método Monte Carlo. Y elasticidades, pues elasticidad es lo que viene siendo qué tanto puede afectar nuestras ventas, como ya hablamos ahorita de nuestros costos. Pues ahorita puede ser que eso puede afectar sobre la venta un cambio político, un cambio de las empresas que quieran decir ahora de que ellas también cuidan al cuidado de la piel, ayudan al cuidado de la piel, que de repente nuestros proveedores les suban los impuestos por esas materias primas, que de repente en el centro se hagan manifestaciones, y no nos dejen vender, que de repente no se pueda ir para allá, que de repente no, o sea, todos los posibles escenarios. Esas son las elasticidades, qué es lo que puede pasar, o sea, qué situación puede haber y qué nosotros podemos hacer para solucionarlo. Bueno, pues hasta aquí termina mi parte de la exposición, espero le haya gustado. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro García. Yo les voy a hablar en este momento del caso práctico de nuestro proyecto de inversión, que ya como lo comentaron mis compañeros, pues es el talco natural para todo público. Bueno, una empresa planea invertir en la producción de un talco natural dirigido al público con un costo inicial de 1 millón de pesos. Se proyecta un ingreso anual de 300,000 y un costo operativo de 70,000 pesos. El horizonte de evaluación es de 5 años, con un valor residual estimado de 150,000 pesos al finalizar el proyecto. La tasa de descuento utilizada es del 8%, Y pues nosotros para la evaluación económica hicimos pues un BPN que se calcula el valor presente de los flujos netos del efectivo descontados al 8%. Si el BPN es positivo, el proyecto es rentable. Si es negativo, pues no es un proyecto rentable. El TIR se determina la tasa de retorno que iguala al valor presente de ingresos y costos, y tenemos un payback period que se estima el tiempo necesario para recuperar la inversión inicial, y tenemos un análisis de sensibilidad, que se evalúa el impacto de variaciones en ingresos proyectados, más 10%, menos 10%. Tenemos costos operativos que vienen igual desde el 10% o el 10% positivo o el 10% negativo. Y tenemos una tasa de descuento del 6% al 10%. Aquí los resultados permiten identificar la resistencia del proyecto ante cambios en el entorno económico y ajustar decisiones estratégicas. ¿Por qué nosotros deberíamos de hacer estos estados de resultados o balances generales como emprendedor o ya siendo dueño de un negocio? Incluso si tu empresa es pequeña o nueva, es muy necesario y se necesita tener siempre el control de la empresa, porque haciendo estos estados de resultados, estos balances generales, estos análisis financieros de tu empresa, pues te da control total de lo que está pasando con tu empresa, te permite planear, saber cuánto necesitas vender para cubrir tus gastos o si puedes aumentar sueldos,
evita sorpresas como falta de flujo de efectivo o una deuda que se vuelve impagable. Pues en resumen, evaluar los estados financieros es como tener un mapa y una brújula de tu negocio. Te dice si vas bien, si vas mal, si podrías mejorar, qué te está faltando y sobre todo te da el poder de tomar decisiones con datos reales. Evaluar tus estados financieros no es solo para los contadores de tu empresa, es una herramienta muy poderosa para cualquier dueño de negocio, emprendedor o gerente. Te ayuda a saber si estás ganando de verdad, si tu empresa tiene rendimientos, para decidir con datos, no con suposiciones, identificar problemas antes de que se salgan de control, obtener financiamientos y socios, y pues también puede guiar el crecimiento de tu empresa de forma un poco más sólida. Bueno, en conclusión, como ya comentaron mis compañeros, la evaluación económica de proyectos y el análisis de sensibilidad son herramientas fundamentales para la toma de decisiones informadas en el ámbito financiero y empresarial. A través del análisis de métodos como el BPN, que es el valor presente neto, la tasa interna de retorno, que es el TIR, y el periodo de recuperación, es posible identificar la rentabilidad y viabilidad de un proyecto, asegurando que los beneficios proyectados superen todos los costos involucrados. Por otro lado, el análisis de sensibilidad permite evaluar el impacto de posibles cambios en variables críticas y proporcionado en un panorama claro sobre los riesgos asociados. Esto facilita la identificación de elementos más vulnerables del proyecto y permite diseñar estrategias preventivas, y de ajuste en función a los escenarios más probables. En conjunto, estos estudios te contribuyen a una mejor gestión del riesgo y optimización de recursos, incrementando la probabilidad de éxito pues ya sea en la ejecución de tu proyecto. Pues esto, por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención y pues esto es nuestro proyecto, nuestro talco natural creado para todo el público. Muchas gracias.